Creo que no, profe. Parece ser que no. Profesor, disculpe, ya no me quedó muy claro ahorita que indicó cómo se realizaba el inciso B. Sí, es con los datos del primer ejercicio, ¿no, verdad? Claro que sí. Bueno, de hecho, a ver, ya están viendo la hojita de Excel. En Excel. A ver, entonces, la primera pregunta es, o la primera actividad de aquí es hacer la gráfica. ¿Y cómo hacemos esta gráfica? A ver. A ver, los que manejan Excel, ¿cómo lo hacen? Ustedes saben mejor que yo Excel. Insertando un gráfico. Pero primero seleccionamos los ejes, ¿no? Bueno, y ahora sí insertamos el gráfico. Ok. Vamos a ver qué gráfico sería el más adecuado. Creo que es este. Creo que es este. Si no, ahorita vamos a ver el grafiquito. Ok. Digamos que ya está el gráfico. Ahora, ¿qué hacemos para linearizarla? Agregar una línea de tendencia. Agregamos la línea de tendencia. ¿Y cómo la agregamos? Se da clic en uno de los puntos, clic izquierdo. Izquierdo en uno de los puntos y agregar la línea de tendencia. Lineal, ¿verdad? Sí, y abajo está para agregar la ecuación. Voy a presentar la ecuación y el valor de R cuadrada. Y creo que ya quedó resuelto el problema como está el inciso a la primera parte del problema. Yo tengo dudas si para graficar también se incluye el blanco. Muy buena pregunta. Sí, también lo incluimos. Normalmente se incluyen los blancos. Bien. No, es que ya me estaba confundiendo con otra. Sí, normalmente se incluyen los blancos. Sabemos que los blancos incluso los ajustamos a que la absorbancia sea 0, pero aquí a propósito, en lugar de ser 0, vamos a poner 0.002
Y fíjense, no sé si notan que donde intersecta con el eje de las 10, de hecho no cae en cero, aunque la absorbancia del sistema sea cero. Entonces, por eso se incluye siempre el valor del blanco en la curva. Maestro, yo tengo una duda. Ajá. ¿Qué no la concentración va en el eje de las X y la absorbancia en las Y? Ah, O sea, está como que al revés, ¿no? Bueno, la gráfica, los datos. a ver. En X va la concentración. ¿Estamos de acuerdo? Si mal no recuerdo, esa es tu pregunta. Sí. Ok. ¿Qué valores tenemos en X? Si lo notamos, en X tenemos la concentración de proteína y los valores que tenemos en la tabla van de 0 a 0.15. ¿Qué valores tenemos en X? Está bien, ¿no? ¿Están bien? La absorbancia, tenemos valores de 0 a 0.9. Digo, los que están en los 7 sistemas más el blanco. Y en el eje de las Y's tenemos valores de 0 a 1.2. No identifiqué quién me había hecho la pregunta de que si estaban los datos al revés. Si no estaban los datos al revés. Ok, entonces los datos están bien ya colocados. Ok. Mi pregunta, ¿el valor de la R es coherente? ¿Qué me está indicando el valor de la R? ¿Es yo me acuerdo que tendría que ser muy cercano a 1 o más cercano a 1, y eso me indicaría que sí hay una correlación. Y en este caso, ¿es bueno ese valor de la R cuadrada? Sí, es aceptable porque es después de 0.98, ¿no? Ok. Sí, lo ideal sería que fuera 0.99, pero pues sabemos que está muy cercano a. Y entonces es válido. De hecho, en algunos lados lo recomiendan desde 0.98, en otros desde 0.95. Entonces, yo creo que está bien. Yo tengo otra duda. Adelante. En el sistema blanco, ¿no se supone que la absorbancia debería dar 0? Sí, normalmente ajustamos a que sea 0. Y es lo que les decía. Ojo, si aquí lo pongo en 0,
ya está en 0. Bueno, aquí se nota que el cruce de la regresión, la línea punteada, de hecho no cruza en 0, cruza más arriba. Esa es la razón, insisto, por la que el blanco también se mete en el proceso de la regresión lineal. Sí, y en el problema el blanco está a ceros. Más dudas. Ok. Ahora, ¿cómo calculamos este valor, la concentración de la muestra 1? ¿Cómo calculamos ese valor? Con la tendencia de los datos. Con la tendencia de los datos. ¿Y cómo lo escribimos? Igual la tendencia y se seleccionan Igual la primero tendencia. los datos de concentración y luego los de absorbancia. Ok, entonces, igual la tendencia. Primero los datos de la observancia. ¿Es coma o punto y coma? Coma. Sí, está diciendo que es coma. Y después estos otros. Otra vez coma. Ay, me dice que tengo que poner el dato que sí conozco. En este caso es C19. Ok, ¿cómo calculo el otro? Ese ya me está haciendo otras cuentas. Te la borro. ¿Cómo calculo el de la muestra 2? De igual forma. A ver, en Excel, ¿cómo le hago para copiar la fórmula y que únicamente, para copiar esto y que únicamente cambie el C, lo cambie por C20? ¿Qué tengo que hacer en la fórmula? Fijarlo, ¿no? ¿Cómo fijo SB11? Con el signo de pesos. Con el signo de pesos. En B11, en B18 también. Okay, que yo recuerde, sí.
Ahorita vamos a hacerlo de todas maneras. Si está mal, ahorita va a protestar. Ahí está. Entonces, ok, ya está. No protestó. Ok, ahora, ojo, estos datos que tengo aquí, punto 042 y punto 010, es la concentración en el tubo, en este tubo. ¿Cómo le hago para calcular la concentración de donde tomé la muestra para hacer ese sistema? ¿Qué sería? A ver, no era ese, es este. Porque dice calcular la concentración en los sistemas, esa ya la tengo, que es esta que está aquí. Ahora, en la muestra original, ¿cómo le hago para calcular la concentración en la muestra original? Me regreso a mi Excel. Okay, ¿cómo calculo la concentración a partir de la muestra 1? Ok, voy a tomar esta concentración y voy a multiplicarla por el volumen total de mi tubo. ¿Cuál es el volumen total en el tubo? Vean cualquiera de los datos. Ay. Por ejemplo, pensemos en los datos de la columna J, que es que esa es la M1. ¿Cuál es el volumen total en la columna J? $2.6 mililitros. 2.6 mililitros. Ok, y ese resultado, el resultado de esa multiplicación, lo voy a dividir entre la alícuota de la muestra. ¿Qué volumen de muestra puse? .04 mililitros. Exacto. Y ahí ya tengo el valor. Ok, ¿qué hago para la de abajo? ¿Cómo lo calculo? Igual, el mismo valor, multiplico por 2.6, pero ahora ¿entre cuánto voy a dividir? .01. Así es. Y allí tengo los resultados. Pregunta que a mí se me ocurre, ¿será lógico que me den valores muy semejantes? ¿O es ilógico?
Me regreso a mi tablita. Y quiero que noten esos dos valores, 0.04 y 0.01. Si estoy colocando volúmenes diferentes de muestra, la pregunta es ¿por qué lo hago? ¿Por qué tomo diferentes volúmenes de muestra? ¿Es la misma muestra? ¿O serán dos muestras en realidad diferentes? Pensemos, ¿qué sería lo más lógico? Yo digo que sería la misma. Es la misma muestra, pero como no sé qué concentración tiene, entonces lo que hago es tomar diferentes alícuotas de esa muestra, preparar el sistema y esperando que alguno de los dos sistemas caiga dentro de la curva. ¿Sale? Ese es el razonamiento. Si fueran dos muestras diferentes o tres muestras diferentes, normalmente se usa el mismo volumen de alícuota para las diferentes muestras. Porque entonces ya hay una idea de que van a caer dentro de la recta o de la curva dentro de la línea que estamos graficando. ¿Sale? Ok. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer con estos dos problemitas. Nada más. Entonces, incluso a lo mejor hasta podríamos ponerles otros 4 o 5 más. ¿Qué piensan ustedes? ¿O con esos dos es suficiente? Con esos dos, profesor. Selene dice que con esos es suficiente. Salvador también. Ok, ¿alguna duda más? Dudas, preguntas, más cuestiones. Fernanda, ¿querías preguntar algo? No. Ok. Pues creo que de laboratorio es todo. Muy bien. Bueno, pues ya que andamos encargaditos, vamos a darle unos minutos más a la teoría. Bueno, nada más quizás un detalle. Pensando en lo que siempre habíamos platicado, o en lo que siempre platicábamos en medio de las dos partes. ¿Qué saben ustedes de del regreso a clases? Pues que ya vamos a regresar, viene el 18 de abril, profesor. Ok. Sí, de hecho ayer apareció un comunicado, o nos mandaron comunicado que aparentemente se van a dar más instrucciones todavía, pero ahorita la instrucción sería esa, regresar el día 18. ¿Tú, Chava, qué sabes? Aparte de eso. No, lo mismo, ¿no? Que regresamos el día 18 ya al 100% con actividad, pues ya presencial total. Entonces, lo que habíamos comentado, ¿no? Si vamos a regresar ya en menos de 2 semanas, porque realmente se atraviesa la semana de vacaciones,
vamos a planear las prácticas que nos den tiempo de hacer, que van a ser 5 o 6, ya para todo el grupo, ¿no? Para no estarlas fraccionando. En ese sentido, en ese sentido, yo creo que algunas de las prácticas que ya vimos ahorita en línea, alguna de ellas o dos, no sé exactamente, vamos a retomarlas otra vez, pero no vamos a dejar de seguir avanzando con actividades en línea y las prácticas. O sea, de las 10 o 11 prácticas que teníamos, o que tenemos planteadas para todo el semestre en forma virtual, algunas de esas son las que tomaríamos para realizarlas en forma presencial. Así es. Sí, de hecho, la gran ventaja que tenemos ahora y que no teníamos en semestres anteriores es que ahora sí ya leyeron todos. Ya saben muy bien de qué se trata la práctica, qué se hizo en cada práctica, y eso nos puede facilitar mucho. No sé, la primera sesión que lleguen, se tomen una muestra sanguínea, cuenten en la cámara de Neubauer, hagan el conteo diferencial, a lo mejor hacemos fagocitosis, ya va a ser mucho más fluido. A lo mejor podemos enlazar 2 o 3 prácticas, porque ya traen precisamente todo el fondo de saber exactamente qué se está haciendo. Ya nada más sería como un retomar experimentalmente todo lo que ya vieron. Y yo creo que sí vamos a acabar de hacer una buena cantidad de prácticas. Así es. Bueno, pues entonces estamos en contacto. Sí, muchas gracias. Perdón, Sale, profesor pues. ¿Qué pasó, Dafne? Había mencionado lo de un examen. Sí. De hecho, se supone que el examen nos toca la próxima semana. José Salvador, ya hizo cara de susto. El examen de teoría es el próximo lunes. Y el de laboratorio el próximo jueves, si mal no recuerdo. Así es. Oiga, maestro, pero de teoría no nos había dicho nada. Apenas hasta ahorita nos estamos enterando desde... Sí, por eso pues estamos a jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. No, así no. ¿Y las noches son largas? No. Han tenido... hemos llevado un curso bastante relajado, yo creo, en cuanto a la información, entonces no es nada que puedan ir recapitulando. Además, cada sesión hago un resumen de la sesión anterior. Ok, entonces para la siguiente clase, bueno, para el examen de laboratorio, ya está cargado en una plataforma. Entonces nada más es cuestión de que yo lo revise y vea si no hay algún error en base a experiencias anteriores y mandarles el link para que lo respondan. No habría necesidad de conectarnos para eso, a no ser que tengan alguna duda. Si tienen dudas, con todo gusto las podemos resolver unos 15, 20 minutos y ya tendrían el link para responder el examen. Ok, profesor. Gracias. No hay de qué. De teoría sí no sé. Sí, no, de teoría es el próximo lunes. Lo vemos, va a ser todavía en modalidad en línea. Bueno, a distancia. A distancia. Bueno, pues échenle ganas. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Cuídese. Igualmente, hasta luego. Sale, Salvador, nos vemos. Gracias, Luis, nos vemos. Bueno, ya están viendo la pantalla. Ya la ven en pantalla completa.
Y bueno, como les mencionaba en resumen de la sesión anterior, estamos en la última fase de lo que denominamos inmunidad innata, que es la que conecta a todos los elementos de la inflamación, de la fagocitosis por parte de los neutrófilos, que no son células presentadoras de antígeno, y de las otras células presentadoras de antígeno, que son los macrófagos y las células dendríticas, que van a llevar a cabo este proceso que está en estas diapositivas. Recuerden que tanto los macrófagos como las células dendríticas van a poder procesar antígenos por dos vías, la que se llama la vía exógena y la vía endógena de procesamiento y presentación de antígenos. En el caso del procesamiento y presentación de antígenos exógenos, que está en su lado derecho de la pantalla, son aquellos que son endocitados en un fagolisosoma. Ya vimos las características del fagosoma, cómo se le une el lisosoma, cómo todas las enzimas proteolíticas que van en el lisosoma se encargan de romper la estructura del agente patógeno, sea virus, bacteria, parásito, levadura. Se va a encargar de destruir, de desmantelar toda la estructura del agente patógeno, y estos, por acción de las catepsinas, si recuerdan, también vimos a las enzimas catepsinas, que son un conjunto de proteínas que cortan de manera particular a los péptidos antigénicos, dejando péptidos de aproximadamente 20 a 24 aminoácidos de longitud, y estas catepsinas, recuerden que se activan bajo condiciones de pH ácido al interior del fagolisosoma, que se genera por el intercambio protónico, por la incorporación de especies reactivas del oxígeno que están sucediendo ahí adentro, que acidifican el medio y activan a este grupo particular de enzimas, que son la catepsina B, D y L, que son serinproteasas. Son proteasas que utilizan el núcleo catalítico de la serina para llevar a cabo la ruptura con este patrón particular, que nos va a permitir generar péptidos de una longitud adecuada para que puedan ser cargadas en las moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Las moléculas de histocompatibilidad o moléculas del MHC en humanos se conocen como moléculas HLA. Los péptidos exógenos son cargados en el retículo, en vacuolas, surgen de la fusión de las vacuolas que salen del retículo endoplásmico, donde se generan estas moléculas de histocompatibilidad y se fusionan con el fagolisosoma. Recuerden entonces también que las señales que dan lugar a la síntesis de moléculas de histocompatibilidad, en este caso las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, están conformadas por dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta. Cada una de ellas codifica para una secuencia de esta proteína, es un heterodímero, y generan un surco. En este surco es donde se va a acomodar el péptido antigénico proveniente de la destrucción que se llevó a cabo en el fagolisosoma. Entonces, esta molécula de histocompatibilidad de clase 2, o MHC, o en humano HLA, es la encargada de presentar el péptido antigénico en la superficie, y a quien se lo va a presentar es a los linfocitos T. Esta parte ya forma parte de la inmunidad adaptativa, es donde se une la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa, y este linfocito T se encuentra en los ganglios linfáticos. Entonces, las respuestas inmunológicas, la activación de los linfocitos T y los linfocitos B, se va a llevar a cabo en los ganglios linfáticos, lo que implica que esta célula presentadora de antígeno viaja del sitio de la inflamación, del sitio donde está el daño, a través de los vasos linfáticos y llega al ganglio, y ahí es donde se encuentran los linfocitos T, que se van a denominar linfocitos T cooperadores, TH0, o también se llaman linfocitos T naive.
la traducción de Naive es como linfocitos T inocentes y se traduce como linfocitos T que no han sido activados previamente. También estas células presentadoras de antígeno tienen la capacidad de procesar péptidos de forma antigénica, es decir, pasarlos a través de un elemento intracelular, que es el proteasoma. Todos ustedes conocen de su fisiología celular que la degradación de las proteínas cuando ya cumplieron su ciclo dentro de las células son marcadas con ubiquitina principalmente y llevadas hacia estos proteasomas que de manera fisiológica van degradando a los componentes. En el caso de las células presentadoras de antígeno y de las células infectadas por agentes patógenos intracelulares, hay un cambio en el perfil de expresión de los componentes del proteasoma. Estas subunidades, de manera fisiológica, se denominan subunidades o proteasomas 19S, que recuerden que la S hace referencia a la sedimentación de los proteasomas o proteasomas 19 o 20S, y cuando hay un proceso inflamatorio por acción de las citocinas proinflamatorias, TNF-alfa, interferones, interleucina 6, se cambia el perfil, cambian las proteínas que conforman este proteasoma, se unen otro tipo de componentes proteicos que dan lugar a la generación de un proteasoma que se denomina 26S, y este proteasoma particularmente se va a encargar de procesar, de destruir a los péptidos provenientes de los agentes patógenos. Es importante que recuerden que esto sucede en dos niveles. Por un lado, en la célula presentadora de antígeno se activan estos mecanismos de procesamiento y presentación de antígenos endógenos, los cuales evidentemente pueden venir de la degradación que se está llevando simultáneamente a través de la vía exógena. También, si el agente patógeno es un agente intracelular, un agente viral, por supuesto que va a ser procesado siempre por esta vía, bacterias intracelulares, por ejemplo, el complejo Mycobacterium tuberculosis, algunas bacterias que son enteroinvasivas o invasivas intracelularmente, todos los virus, algunos parásitos intracelulares, Toxoplasma gondii, algunos que alternan fases de infecciones extracelulares e intracelulares, levaduras que son también, de repente, algunas de ellas alternan también fases de infección intracelular, o también, como les decía, provenientes del procesamiento por vía exógena que escapan del fagolisosoma y entran a esta vía de procesamiento a través de la vía endógena, a través del proteasoma. Como les decía, esto sucede a dos niveles. La APC, la célula presentadora de antígeno, fagocita, endocita, procesa por esta vía, pero también en el sitio de la inflamación, las células que están siendo infectadas por este agente patógeno activan esta vía, de tal manera que este procesamiento y presentación de antígenos endógenos lo tenemos en dos niveles. Las APC que están viajando al ganglio linfático, pero también en el sitio de la inflamación, las células que están siendo infectadas inician la expresión de péptidos antigénicos para ser reconocidos por las células citotóxicas que les tienen que inducir apoptosis. Entonces, esto es importante que lo tengamos en consideración. El tratamiento del proteasoma 26S, es decir, la manera en la que degrada los péptidos antigénicos, es que genera aproximadamente un 10% de péptidos con una longitud en promedio de 10 aminoácidos. Estos 10 aminoácidos tienen la particularidad de entrar, de acomodarse en el surco de moléculas de histocompatibilidad, en este caso denominadas de clase 1 o MHC clase 1. Estas moléculas del MHC clase 1 están formadas por solo una cadena alfa, a diferencia de las moléculas de clase 2,
que están formadas por cadena alfa y cadena beta. Las de clase 1 solo están conformadas por la cadena alfa. Tienen un proceso de tránsito a través del retículo endoplásmico en el que por la acción de varias chaperonas se evita la degradación de la proteína. Entre ellas participa la calnexina, también participa la calreticulina, estabilizando a la cadena alfa, permitiendo la unión de otro componente proteico que forma parte de la molécula de clase 1, que se llama beta 2 microglobulina. Y a la par de este proceso, los péptidos antigénicos que se generan en el citoplasma, en el citosol, recuerden, el proteasoma se encuentra en el citosol, son transportados hacia el interior del retículo endoplásmico por un conjunto de proteínas que se llaman proteínas asociadas al transporte, o TAP, proteínas TAP1 y TAP2, por su nombre Transporter Associated Proteins, es que tienen esta nomenclatura de TAPs. Estas son proteínas que requieren, por supuesto, actuar en flujo contrario a la termodinámica del retículo endoplásmico y el citosol. Por lo tanto, se requiere la aportación de energía para transportar al péptido hacia el interior del retículo endoplásmico. Y una vez en el interior del retículo endoplásmico, estos péptidos de 10 o 12 aminoácidos se van a encontrar con las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 con el MHC y van a cargarse en su superficie. Recuerden también que esta cadena alfa y estas moléculas, la beta 2 microglobulina, la calnexina, la calreticulina, las tapacinas, todas las proteínas que se requieren para llevar a cabo este proceso, se sintetizan una vez que se recibe la señalización mediada por los PRRs, por los receptores de la inmunidad innata. Por ejemplo, TLR3, TLR4, TLR5, los receptores de unión amanosa, etcétera, etcétera. Es otra de las formas en las que la activación mediada por la inmunidad innata activa componentes que van a servir en la inmunidad adaptativa. De igual manera que para los de clase 2, una vez que se encuentran en el retículo endoplásmico, se carga el péptido antigénico, que se va a llamar epítopo, y se presenta en la superficie de las células presentadoras de antígeno. Aquí esto que está señalado acá, entonces, es el resumen de ambas vías de señalización, de ambas vías de procesamiento y presentación. En el caso de las células presentadoras de antígeno, las APCs que viajaron al ganglio linfático, la presentación del péptido va a activar al linfocito CD8 naive o CD8 que no han sido activados previamente. Esos linfocitos, una vez que reconocen al péptido antigénico, se van a activar, van a salir del ganglio linfático y van a viajar hacia el sitio de la inflamación. En el sitio de la inflamación van a existir también células infectadas que van a estar presentando el péptido antigénico. Entonces, en el ganglio linfático se activaron los CD8, salen a través de los vasos linfáticos, se incorporan a la circulación, llegan al sitio de la inflamación, salen de los vasos capilares, recuerden que a través de la diapédesis salen en ese sitio de la inflamación, y una vez que salen, aquí se van a encontrar nuevamente a las células infectadas y es donde les van a inducir la apoptosis. De tal manera que recuerden que entonces para las moléculas, para las células citotóxicas se va a llevar a cabo en dos escenarios el procesamiento de péptidos endógenos. Y con esto se conecta entonces la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. Este proceso de presentación de antígenos es el último componente de la inmunidad innata. Vamos a platicar un poquito del complejo principal de histocompatibilidad o MHC. El MHC, por sus siglas en inglés, Major Histocompatibility Complex, generalmente mal llamado complejo mayor de histocompatibilidad,
aunque es de uso muy frecuente que se le diga mayor, la traducción correcta es principal. Es el MHC, es una región genética que codifica para las moléculas presentadoras de antígeno a los linfocitos T. ¿Por qué se llama MHC? Porque fue descubierto durante estudios sobre rechazo de trasplantes. Hacia los años finales de los 60 y 70 del siglo pasado, en modelos de ratón, se trasplantaban diversos tejidos de ratones entre diversas cepas. Entonces, cuando yo trasplantaba un tejido de un ratón C57 a un ratón Val-C, por ejemplo, veía que había un rechazo que se daba la necrosis del tejido, no era aceptado por el receptor. Si nuevamente a ese ratón le volvía a poner, después de rechazada la primera vez el tejido, nuevamente lo rechazaba, pero ahora de una manera mucho más rápida. Entonces, estas observaciones permitieron ver que la respuesta inmunológica era quien mediaba el rechazo, puesto que había generación de memoria inmunológica. Ya el rechazo no era tan largo la segunda vez, era mucho más rápido, y al análisis histológico se veían infiltrados de células inmunológicas. Si a ese mismo ratón le hacía yo un trasplante, pero ahora con un ratón de una cepa diferente, volvía a presentarse un rechazo, pero prolongado, un rechazo de primera vez. Entonces esto permitió sentar las bases de que había moléculas en los tejidos que eran trasplantados que eran reconocidas como no propias por el ratón que era el aceptor del trasplante, del tejido, y por eso se les acuñó el término de antígenos de histocompatibilidad. ¿Cuáles eran esas moléculas que eran reconocidas como no propias? Precisamente las moléculas del MHC o las moléculas HLA en humanos. Se les llamó Human Leukocyte Antigens o moléculas HLA precisamente porque eran antígenos que eran reconocidos como no propios por los linfocitos. Existen diversas moléculas de HLA. Son las de clase 1, que son las moléculas HLA-A, HLA-B y HLA-C, que están encargadas del procesamiento y presentación de péptidos endógenos, y las moléculas de HLA de clase 2, que son DR, DQ y DP, que presentan y procesan antígenos exógenos. Todas ellas se encuentran codificadas en el brazo corto del cromosoma 6, en la región, una región que corresponde a 4 millones de pares de bases, en las bandas del brazo corto 21.1 a 21.3. ¿Qué tienen de particular estas regiones genéticas, que son las regiones genéticas más polimórficas que se conocen, que codifiquen para algo? Evidentemente tenemos regiones sumamente más polimórficas en el organismo, los microsatélites, las repeticiones en tándem, etcétera, etcétera, pero que codifiquen para moléculas, para proteínas, estas son las más polimórficas que se conocen. ¿Qué quiere decir? Que en un mismo loci se pueden presentar variaciones nucleotídicas que dan lugar a cambios de aminoácido que hacen que la estructura de las moléculas HLA sea diferente en cada uno de nosotros. De tal manera que la probabilidad de que presentemos las mismas moléculas de histocompatibilidad en gemelos no univitelinos es de aproximadamente 1 en 100 millones. Por eso es que esta es una de las principales limitantes al momento de hacer o buscar compatibilidad para trasplantes, y también esto explica por qué con quien se debe de buscar la primera compatibilidad es entre hermanos. Ahorita vamos a ver eso un poquitito más a detalle. ¿En dónde se expresan las moléculas de clase 1? En todas las células nucleadas. Ya vimos en diapositivas anteriores por qué todas las células nucleadas deben de presentar moléculas de histocompatibilidad de clase 1, por si tienen que presentar péptidos antigénicos para avisarle al sistema inmunológico que esa célula ya fue infectada. Por eso es que se expresan en todas las células nucleadas. Las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 se expresan en células presentadoras de antígeno, dada esta función de procesamiento a partir de la vía
endógena. Entonces, estas moléculas codificadas en el MHC, su principal función es la presentación de antígenos a los linfocitos T. Alternativamente, como son polimórficas y cada uno de nosotros tiene un juego diferente, cuando queremos hacer una estrategia terapéutica que es el trasplante, que no es una estrategia fisiológica convencional, vamos a encontrar esta limitante de que cada una de estas proteínas va a ser diferente entre nosotros y al momento de hacer el trasplante van a ser reconocidas esas estructuras como no propias y se va a montar una respuesta inmunológica. Entonces ya vimos las características de cada una de estas proteínas. Esta es una estructura ya alfa hélice beta plegada de cómo se presentan realmente. Son heterodímeros las de clase 2. Bueno, ambas, una con la beta 2 microglobulina y otra conformada por dos cadenas diferentes, cadena alfa y cadena beta. Recuerden que esto explica sus propiedades. La cadena alfa tiene un pliegue menor, por eso acomoda péptidos de aproximadamente 10 aminoácidos, en tanto que la cadena alfa, al tener esta estructura heterodimérica, permite un surco de mayor tamaño. Aquí en rojo se representan lo que se conoce como los hot points o puntos calientes, que son los sitios donde cada uno de nosotros presenta variabilidad en los codones que se traducen en algunas ocasiones en aminoácidos no sinónimos. ¿Qué quiere decir? Que mayoritariamente en estos puntos cada uno de nosotros tenemos tendencia a presentar un aminoácido diferente. Esto tiene la finalidad de que como especie, por la diversidad de individuos que somos, tengamos algunos de nosotros la oportunidad de acomodar correctamente a los péptidos. Entonces esta diapositiva nos demuestra muy bien un precepto natural. A la naturaleza no le importamos como individuo, le importamos como especie. En tanto un individuo de nuestra especie sea capaz de presentar un péptido antigénico, no importa si otro u otros individuos no tienen capacidad de hacerlo, puesto que lo que interesa es que haya una gran diversidad en varios individuos de la especie. Por eso tenemos estos polimorfismos, estas moléculas son variables entre cada uno de nosotros, esperando que siempre podamos procesar y presentar péptidos que quepan en estos surcos y que haya un linfocito T capaz de reconocerlo. Si eso no sucede, vamos a estar desfavorecidos frente a esa infección. Y esto en parte, no es la única causa, pero en parte explica lo que todos sabemos. Ejemplo que es obligado, la vacunación con SARS-CoV-2, ¿no? El mismo lote de vacuna puesto en el mismo momento por el mismo, por la misma persona, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me hace una reacción muy fuerte, tengo fiebres elevadas, etcétera, etcétera, y a la persona que se la pusieron a la par, insisto, el mismo lote, el mismo todo, transita sin ninguna complicación aparente o no tan fuerte como la que yo presento. Todo esto se debe precisamente, aunque se trata del mismo antígeno, en la manera en la que lo procesamos y lo presentamos cada uno de nosotros, y está relacionado con este juego de moléculas que yo tenga que me permite reaccionar de mejor con una mayor cantidad de clonas o con una menor cantidad de clonas a un determinado antígeno. Entonces esto es lo que nos queda pendiente ya para la siguiente parte del curso. ¿Qué sigue una vez que ya estoy presentando yo estos péptidos? Activar a los linfocitos T, a los linfocitos T cooperadores, a los linfocitos T citotóxicos y llevar a cabo la fase de la inmunidad adaptativa. ¿Tienen alguna pregunta o duda hasta aquí? Sí, profe. Sí. Dijo que todas las células nucleadas presentaban moléculas de histocompatibilidad. ¿Por qué razón? Las nucleadas, porque absolutamente todas nuestras células nucleadas son susceptibles de ser infectadas intracelularmente. ¿Sí? Una vez que una célula nucleada
es infectada intracelular, incluso las no nucleadas, que son los eritrocitos, acuérdense que son susceptibles de soportar el tránsito y la multiplicación de parásitos intracelulares, de Trypanosoma cruzi, Leishmania, etcétera. Alternan fases de infección y replicación al interior de los eritrocitos. Pero todas nuestras células, todas son susceptibles de ser infectadas, por ejemplo, por virus. De tal manera que una célula que es infectada por un virus tiene que ser inducida a apoptosis. Y la única forma de avisarle al sistema inmunológico que fue infectada por un virus es presentando péptidos antigénicos virales en moléculas de clase 1. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Muy bien, pues si no... Ya apareció otra vez. Si no tienen ninguna otra pregunta, les voy a mandar un artículo que complementa esta información y el próximo lunes nos vemos para realizar la evaluación correspondiente a estas unidades. Disculpe, profesor, ¿el examen va a constar de 2 horas? O sea, de 12 a 2 o hasta las 3 podemos. Pues la clase es de 2 horas, ¿no? Porque los jueves es cuando tenemos 3 horas. Cierto, sí. Sí, lo siento. Sí. Ah. Muy bien, pues si no hay dudas, entonces les mando la información y nos vemos el próximo lunes. Profesor, maestro. Sí, adelante. Ay, perdón. Yo sí tengo una duda, solamente para rectificar con los títulos que yo tengo, los temas que se abarcan en el examen. Ajá, es inmunidad constitutiva e inmunidad innata. Recuerden que dentro de inmunidad innata viene inflamación, los elementos que tocamos de cascada del complemento, la activación celular mediada por los PRRs, el contacto con PAMS, con DAMS, la fagocitosis y el procesamiento y presentación de antígenos. Sí, profesor, gracias. Oiga, maestro, ¿y el examen va a ser en un formulario de Google o es a mano? No, es a mano y preguntas abiertas para desarrollar. Gracias. Sí. Bueno, pues si no tienen más dudas, entonces nos vemos el próximo lunes. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe. Cuídese.